Señal directa. Bueno, y como ya mencionábamos, se presentó el informe especial de la ONU sobre desaparecidos en nuestro país y se incluyó información de Jalisco, uno de los estados que fueron revisados durante la visita que los encargados de este informe hicieron el año pasado a nuestro país. Así que sobre estos resultados yo le agradezco a Rogelio Barba, quien es integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que atiende este enlace para platicar sobre estas conclusiones a las que se llega. Rogelio, buenos días. Bueno, pues esto confirma algo que ya se venía señalando, la grave crisis, sobre todo de impunidad, que hay en torno a las desapariciones. Sí, muy buenos días a todo el auditorio. El informe de la ONU fue contundente. Me llama mucho la atención que pondere primeramente que en México los servidores públicos y el crimen organizado son los responsables del creciente número de desapariciones forzadas. Hay que recordar que desde 1964 a la fecha han desaparecido más de 16,000 personas y que en el periodo del presente gobierno de Enrique Alfaro han desaparecido la mitad, es decir, 8,000 personas han desaparecido. Entonces han involucrado ahí a las instituciones públicas para que sensibilicen a la sociedad, a los trabajadores, para que no se revictimice, para que no haya victimización secundaria sobre este tema, se atienda a los colectivos y se dé una información oportuna sobre la realidad que se vive sobre el tema de desaparición forzada. Hay justo sobre la forma en que se disparan los casos, tanto en Jalisco como a escala nacional, los últimos 15 años, que era el corte que se hace en este informe para señalar pues con el mayor número de desapariciones registradas, pero además esto que llamaba la atención, solamente 36 sentencias ante más de 100,000 casos, alrededor de 100,000 casos, perdón, de desaparecidos. Sí, bueno, es que pone en evidencia estos hallazgos del comité, que efectivamente las instituciones no hacen el trabajo que se requiere, no hacen el trabajo que establece la norma, no hacen el trabajo que en el marco jurídico se debe de atender. Entonces, de esta manera tenemos estos lamentables resultados en los cuales las instituciones deben de trabajar para ser más eficientes, pero sobre todo procurar que contener esta ola y este crecimiento desmedido de la desaparición forzada, cuando menos en Jalisco. Jalisco es uno de los estados, como digo, donde hay más desaparecidos y donde se debe de atender una política nacional, dice el comité. Ya lo hemos establecido nosotros en algunas reflexiones que ha hecho el comité sobre un trabajo integral entre los 3 niveles de gobierno, las instituciones públicas, ONGs, para poder dar respuesta a estos hechos. Entre las omisiones y señalamientos que hay sobre la falta de acción de las autoridades, ¿qué podríamos destacar de este informe? Bueno, pues este informe preocupa las graves deficiencias encontradas en la implementación de las herramientas existentes en México para abordar las desapariciones, así como el Banco Nacional de Datos Forenses. Eso es urgente adoptar, como digo, una política nacional de prevención y erradicación de la desaparición forzada y sobre todo que se atienda de manera integral y que se pueda vincular con los 3 niveles de gobierno a instituciones y sobre todo que se deban de atender estas recomendaciones que son muy importantes y que se dieron a conocer y que bueno, que nos llena de vergüenza, pero que se deben implementar a lo largo y ancho del país. Sobre este periodo que se señala, bueno, coincide prácticamente con lo que se ha conocido como la guerra, ¿no?, que comenzó en el gobierno de Felipe Calderón. Sí, efectivamente también en el informe se establece que se debe de sacar el gobierno, bueno, a los militares, a la Sedena, de la guerra contra las organizaciones criminales. Ya no podemos hablar de cárteles de la droga, son organizaciones criminales que se dedican a llevar a cabo delitos de alto impacto, como es la desaparición, secuestro,
tráfico de armas. Entonces, pues esto es un conjunto de delitos que ha enfrentado los militares, pero que hace falta pues que los civiles se involucren más. Tenemos que sacar a los militares de las calles y hacer una política integral de seguridad de los 3 niveles de gobierno, una política criminal racional sobre todo, para combatir no solamente la desaparición forzada, como dice el informe, sino otros delitos, como digo, de alto impacto. Es decir, establecer una guerra contra los ciudadanos, pues es un proceso no cumplido de civilidad, en el cual pues pone en evidencia que el Estado militarizado no ha dado los resultados porque pues van a la alza todos los delitos de alto impacto. Rogelio, otro punto que señala el informe está relacionado con la crisis forense, algo que está directamente ligado con las desapariciones y que en Jalisco se ha hecho evidente por la forma en que se ha incrementado la cantidad de cuerpos sin identificar almacenados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bueno, esa es una crisis que tiene todo el país y que se ha evidenciado desde hace algunos años, desde la administración anterior, sobre esta crisis, sobre la identificación de las personas y sobre el cúmulo que se tiene de los cuerpos sin identificar, el panteón forense que pues es un proyecto que no se ha consolidado y que se debe de atender. Hay países que han resuelto este problema en Centroamérica y en Brasil con identificaciones virtuales, los cuales permite hacer una ficha técnica de las personas que están desaparecidas y después inhumadas, pero que tienen una ficha técnica de manera virtual. En Brasil mueren 50,000 personas al año, que bueno, estamos llegando a la cifra, pero en los servicios médicos forenses, en los servicios de anatomía forense, no hay ni un solo cuerpo. Es decir, ellos tienen un sistema de identificación muy eficiente que se debería de imitar, no de copiar, sino de imitar esos procesos para dejar ese aberrante trato inhumano que tienen las personas que se encuentran albergadas en los institutos de ciencias forenses o en los servicios periciales en lo largo y ancho del país. Tenemos que transitar hacia la modernización de la identificación y sobre todo también regular en la norma el proceso de inhumación porque tenemos ese gran problema de tantos cuerpos sin identificar y que ya no caben en los refrigeradores que se encuentran en estas dependencias. En el informe también hay reconocimiento a los avances que ha habido por parte de las autoridades. Sin embargo, Rogelio, si vemos este reconocimiento hacia la creación de instituciones o de instancias, si bien es cierto, se crearon porque en las últimas reformas a la legislación en la materia se establecieron estas obligaciones para las autoridades, siguen siendo instituciones e instancias con muchas deficiencias y que han quedado evidenciadas con la cantidad de personas desaparecidas y la cantidad de cuerpos sin identificar, ¿no? Pero sobre todo el trato de esas dependencias a los deudos, a las familias. Se debe de preparar con un marco normativo internacional de derechos humanos, sobre todo de la ley de víctimas, pero sobre todo un punto muy importante que tiene que ver con la victimización secundaria. Es decir, ¿de qué sirve que se creen ese tipo de instituciones si al final de cuentas pues es un trato indigno, lo dice el informe, hacia las personas que están buscando a sus familiares? Entonces, no sirve de nada que tengamos instituciones de búsqueda cuando se maltratan a las madres, lo dice ahí, las primeras víctimas son las mujeres que están buscando y que han dado mejores resultados que las dependencias e instituciones. Entonces, el informe creo que es concreto, que es oportuno y pertinente sobre todos los puntos que son 10 más o menos los que en resumen se tienen y que se deben de atender cada uno de esas recomendaciones, pero como lo digo, con una mesa nacional integral
en la cual busque verdaderamente una solución sobre este grave problema que incide en lo largo y ancho de nuestro país. Rogelio, justo sobre el reconocimiento y la admisión de las recomendaciones, ya el gobierno federal señalaba que admitiría cada una de estas recomendaciones, pero ¿hasta qué punto podemos confiar en que en que aceptarlas no nada más sea el protocolo y la forma, sino que también signifique acciones a implementar a raíz de estas observaciones? Bueno, el gobernador de Nuevo León se ha adelantado a a estas informaciones y creó un grupo de 100 personas especializadas para la búsqueda de los desaparecidos en Nuevo León. Yo creo que se debe de crear una mesa nacional en la cual deben de estar representados los gobernadores, el gobierno federal, las instituciones, universidades y sobre todo, organismos nacionales que están en la búsqueda de sus desaparecidos. Es decir, es un problema, como lo dice el informe, es un problema integral, es un problema de toda la sociedad, pero que se tiene que dar una respuesta institucional involucrando a todos estos entes que pues están en la búsqueda de sus familiares. Se debe de atender, se tiene que especializar, se tiene que formar, se tiene que atender verdaderamente con el concepto de otredad, es decir, ponerse en el zapato de los otros con la finalidad de que este problema pues se pueda resolver de manera integral por todos y cada uno de la sociedad mexicana. Muy bien, Rogelio, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado este enlace. Un saludo a todos y bueno, esperemos que estas recomendaciones sean atendidas y que verdaderamente den los resultados que todos esperamos verdaderamente. Un saludo. Así es, muchas gracias. Es Rogelio Barba, quien es integrante